Y ahora saludamos al doctor Alberto Asís. Él es profesor e investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Nos habla sobre el informe que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador a 100 días de su mandato. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la ciudad y el mundo, profesor. Muchas gracias. Cuéntenos, después de 100 días podemos esbozar con mayor claridad cuál es el proyecto de nación del presidente López Obrador y también cuáles serían sus pilares fundamentales. Bueno, creo que la experiencia que hemos tenido en este periodo de alguna forma nos presenta las iniciativas tal vez más importantes de lo que va a ser este proyecto del nuevo gobierno. De alguna forma sí está ya delimitado y señalado cuál sería el proyecto de nación. Hay una insistencia muy importante, me parece, en algunos de los ejes. Hay un eje de redistribución de la riqueza que está de alguna manera haciéndose en los proyectos sociales, esta política pública que de alguna manera se quiere hacer en una primera fase a partir del reacomodo del presupuesto que se está tratando de implementar para todos estos programas sociales. Luego hay otra fase muy importante que tiene que ver con el combate a la corrupción, que de alguna forma está ahí tratando de recuperar lo que serían los espacios públicos, recuperar las facultades del Estado para poder de alguna manera implementar de alguna forma pues una serie de proyectos que tienen también que ver con la cuestión social, con una orientación diferente de lo que ha sido el modelo económico. Y en tercer lugar, yo diría que hay una insistencia muy fuerte en nivelar el terreno, es decir, con esta redistribución, esta recuperación de capacidades, nivelar el terreno quiere decir que de alguna forma todos los grupos y los sectores sociales que se han quedado rezagados por el proyecto y el modelo económico neoliberal de las últimas décadas, de las últimas 3 décadas, cómo empujar para que tengan una nueva forma de inserción, digamos, en el modelo, para que quepan, digamos, en el modelo de desarrollo. Me parece que por aquí irían los principales ejes de este proyecto de nación que quiere impulsar Andrés Manuel López Obrador. Profesor, el presidente mencionó que el nuevo modelo económico del país pasa por combatir la corrupción y gobernar con honestidad. ¿Cómo se traduciría eso en términos que las calificadoras, los mercados y los inversionistas puedan entender? Y de verdad, ¿sí es un nuevo modelo económico? Bueno, me parece que lo que se está haciendo son dos preguntas. En términos del modelo económico, creo que sí hay la idea de hacer un reajuste, es decir, toda la estrategia, digamos, del modelo económico neoliberal, en este caso, en lo que corresponde al país, ha estado orientada, digamos, a la estrategia de exportación y a lo que se ha podido llamar como México es un país de subcontratación, ¿no? De mano de obra barata en el mercado internacional. Entonces lo que se quiere es, de alguna manera, impulsar el mercado interno. Eso significa que el gobierno pueda gastar más, que las empresas puedan gastar aquí dentro del país y que se logre un equilibrio, digamos, con la parte interna del país que se ha estado desequilibrando. Por eso se puede entender lo que sería el aumento de los salarios, de las prestaciones, la necesidad de crear más empleo directo, también interno, que no todo sea para la estrategia exportadora. En ese sentido, me parece que es la novedad, cómo recuperar el mercado interno y la estrategia nacional de desarrollo. Hacia allá creo que se apuntaría una parte de la estrategia que se está tratando de poner en marcha.
Claro, ¿puede considerarse un éxito de su gobierno el abrumador apoyo que finalmente obtuvo la Guardia Nacional? Bueno, sí, este es uno de los problemas, creo que más importantes y más urgentes de resolver. Es decir, ¿qué hacemos con el problema de la violencia y la inseguridad? Y entonces, pues se propuso esta estrategia. Me parece que fue muy positivo el mecanismo de negociación en el Congreso, sobre todo en la parte del Senado, con este Congreso abierto que le llaman, en donde muchas voces críticas, organizaciones civiles, partidos o fracciones de los partidos de oposición pudieron participar y de alguna manera quitarle todo el tinte militar que tenía este proyecto de la Guardia Nacional y hacer un proyecto civil. Y me parece que aquí está la apuesta, una de las apuestas importantes de este sexenio, y en ese sentido sí creo que fue un éxito el que se haya logrado un consenso tan amplio y el que vayamos a tener muy pronto ya los primeros pasos de implementar esta estrategia, que esperemos, ¿no? Ahora sí que por el bien de todo el país. Claro. Que funcione, porque la pacificación del país me parece un asunto de la mayor relevancia, porque si no hay eso, lo demás va a estar todo en cuestión pendiente otra vez, ¿no? Vamos a volver a una estrategia. Si no funciona esto, pues entonces habrá que volver a preguntarse cómo podemos hacer para la pacificación en el país. Pero sí se me hace que esta es una de las apuestas más relevantes. Claro. Profesor, la discusión sobre las estancias infantiles y los refugios a mujeres víctimas de la violencia, pues nos hace preguntarnos cuál es la estrategia general en el diseño y en el manejo de los programas sociales. Claro. ¿No? Sí, ¿cuál es ¿cuál es la estrategia general en el diseño y obviamente qué podemos esperar de que sean utilizados para atender problemáticas sociales de este tipo? Sí, creo que ahí la pregunta de fondo es quién recibe qué tipo de beneficios y a través de qué mecanismos. Es decir, si podemos pasar ya de programas en donde los gobiernos en turno de alguna manera redistribuyen una parte del ingreso, del presupuesto, a como un conjunto de derechos, digamos, un estado de bienestar en donde la sociedad y los grupos más, digamos, más desfavorecidos, más pobres, puedan tener ya esta base como si fuera un derecho. Y aquí vienen los ejemplos en concreto, es decir, López Obrador ha insistido mucho en que quiere quitar a los intermediarios, porque para él estos intermediarios de alguna manera se llevan una parte del pastel, de este reparto de los bienes y de los recursos que deben llegar directamente a la población. Y aquí hay todo un debate, cómo se puede de alguna manera poner en marcha esto. Me parece que la estrategia pues ha sido un tanto equivocada en ese sentido. Es decir, se detecta corrupción o se detecta que hay irregularidades y se corta. Entonces me parece que la mejor estrategia pues es, después de que se detecta esto, corregir pero no cortar, y esto de alguna forma tiene que ver con las capacidades de regulación del Estado y con las capacidades que tiene el Estado para defender derechos, porque por ejemplo lo de las estancias pues son derechos de la infancia. O sea, no es lo mismo que a un niño lo cuiden en una casa, algún familiar, a que esté en una estancia con todas las digamos, el personal capacitado para poder hacer esto, necesita para su desarrollo infantil temprano, etcétera, una serie de habilidades profesionales que probablemente en una casa con mucha precariedad, a lo mejor con mucho cariño, pues no le van a dar todo el trato y digamos las necesidades no se las van a cubrir de la misma manera. Entonces, me parece que esto es un debate que se tiene que resolver de la mejor forma posible, es decir, de cómo corregir de alguna manera los problemas de corrupción y de irregularidad que hay en estos servicios y en
estas facultades del gobierno y del Estado para tutelar derechos. Esto creo que es lo que hay que preguntarse de fondo. Así es. Profesor, ¿cómo podríamos explicar este fenómeno de apoyo popular por un lado y también la crítica de intelectuales, sociedad civil y mercados por otros, a pesar pues de esta aprobación presidencial que está por encima del 70%? Sí, me parece que las últimas encuestas casi llegan al 80%. Es decir, aquí sí hay, yo diría, como dos percepciones importantes. Por un lado hay un gran apoyo, es decir, la presidencia de López Obrador tiene un apoyo creciente en estos 100 primeros días, que se ha ido de alguna manera expresando como en una suerte de estrategia exitosa de contacto con la ciudadanía, con los territorios. Es decir, el presidente recorre el país, sigue como muy activo en ese sentido y tiene una estrategia de comunicación que parece que le ha resultado muy favorable. Esto de alguna manera genera la percepción, por lo que hemos visto en los estudios de opinión pública, de que está cumpliendo lo que prometió. Y por el otro lado, tenemos toda una serie de análisis y de críticas, lo cual es también muy positivo en una democracia, de una prensa muy crítica y de analistas muy críticos que de alguna manera están señalando las dificultades y los errores del gobierno. Y en esta perspectiva pues está ahí también de alguna manera toda la parte económica, en donde las calificadoras están jugando un papel también muy importante. Y aquí lo que hay que deslindar es si se está calificando la parte anterior, digamos, el sexenio anterior, por ejemplo, los sexenios anteriores respecto al manejo de Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, o ya las medidas concretas, ¿no? Pareciera que aquí hay todavía una suerte de frontera que no se ha acabado de delimitar de forma muy clara, y que de alguna manera lo que se está haciendo por parte del gobierno para rescatar, por ejemplo, estas empresas públicas, no está siendo del agrado o no está siendo bien visto, digamos, por estas calificadoras, ¿no? Entonces tenemos una opinión muy favorable, pero al mismo tiempo hay como una cierta dificultad económica. O sea, el presidente está muy optimista en la parte económica, pero pareciera que el consumo no está de alguna manera respondiendo a los primeros aumentos salariales, o que la inversión nacional y extranjera no está de alguna manera todavía fluyendo con la necesidad, o para responder a la necesidad de un crecimiento en el país. O sea, hay todavía estas brechas, digamos, entre una opinión muy positiva y hechos específicos de inversión, de consumo en el mercado que no se corresponderían, ¿no? En términos de este optimismo. Entonces, va a ser muy importante lo que suceda en los próximos meses para ver cómo se va a ir resolviendo esta situación, si qué tanto va a poder seguir manteniendo el gobierno esta alta aprobación, y cómo se comporta la economía, las variables económicas que de alguna manera no solo tienen que generar este crecimiento que se necesita, sino el bienestar pues, que es importante para la población, si realmente va a haber ahí los nuevos pactos que se está haciendo con el sector empresarial, por ejemplo, van a dar resultado en términos de que haya una inversión importante, ¿no?, nacional, y también una inversión extranjera, que es un factor muy importante para el crecimiento del país. Todos sabemos que el país no ha crecido lo suficiente en los últimos sexenios, entonces esto creo que también es un factor muy importante. Dicen que se quiere crecer, la meta del gobierno actual es el 4%, andamos en 2 o por abajo del 2, por lo pronto este año vamos a estar en esa cifra muy baja todavía, ¿no? Correcto. Profesor Alberto Asís, profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana aquí en el canal del Congreso de la Ciudad. Si nos lo permite, lo estaremos buscando más adelante. Claro que sí, con mucho gusto. Muy buenos días.